Buenos días. Con los 21 miembros que componemos el Pleno presentes en la sala plenos, iniciamos el Pleno ordinario del mes de febrero. El punto número 1, lectura del manifiesto institucional del Ayuntamiento de Illescas con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres 2026. Señora concejala. Buenos días. La lectura de este manifiesto ha declinado el compartir la lectura el Grupo Vox, no el Grupo del Partido Popular, que sí va a compartir la lectura de este manifiesto, y agradecemos el compromiso con la igualdad y el apoyo por la igualdad. Manifiesto institucional del Ayuntamiento de Illescas con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de Mujeres 2026. Con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, nos reunimos en este salón plenos para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres, una fecha que trasciende fronteras y generaciones, que nos recuerda que la igualdad entre mujeres y hombres no es un privilegio, sino un derecho humano irrenunciable. Este día es memoria y es presente. Es el eco de las voces de aquellas mujeres que a lo largo de la historia alzaron la palabra para reclamar lo que les correspondía por justicia: el derecho a decidir, a participar y a vivir libres de violencia y discriminación. Gracias a su lucha hemos avanzado. Hoy contamos con leyes que nos protegen de la violencia, con políticas que promueven la igualdad y con espacios que antes nos eran negados. Pero eso sería un error pensar que el camino está concluido. En la actualidad asistimos con preocupación a retrocesos que amenazan los conquistados con tanto esfuerzo y sacrificio. Se cuestiona la existencia de la violencia machista, se recortan recursos destinados a la igualdad, se ponen obstáculos al ejercicio de derechos sexuales y reproductivos y se difunden discursos que trivializan o niegan la discriminación que aún persiste. Aumentan los discursos que califican la violencia de género como un invento ideológico. Asistimos a un intento de diluir las políticas específicas de protección a la mujer, ignorando que la violencia machista tiene una raíz estructural que requiere soluciones específicas, no genéricas. El entorno virtual se ha convertido en un nuevo campo de batalla donde el control, el ciberacoso y la exposición no consentida afectan de forma desproporcionada a nuestras jóvenes. Estos retrocesos no son simples diferencias de criterio, son un riesgo real para la democracia, para la cohesión social y para la dignidad de las personas. La igualdad no admite pasos atrás. Este Ayuntamiento, en representación de toda la ciudadanía, reafirma su compromiso firme e inquebrantable con la defensa de los derechos de las mujeres. Por ello, nos comprometemos a mantener y reforzar las políticas públicas de igualdad, a garantizar la protección y el acompañamiento a las víctimas de violencia machista, promover la corresponsabilidad en los cuidados y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y a impulsar la presencia y la voz de las mujeres en todos los espacios de decisión. Sabemos que la igualdad real no se logra solo con leyes, sino con educación, cultura y con un cambio profundo en las mentalidades. Por eso hacemos un llamamiento a toda la sociedad para que se sume a esta causa común, porque la igualdad no es una lucha exclusiva de las mujeres, es una tarea colectiva que nos hace más libres, más justas y más humanas. Hoy, desde este Pleno municipal, enviamos un mensaje claro y rotundo: ni un derecho menos, ni un paso atrás. Por las que estuvieron, por las que están y por las que vendrán. Seguiremos caminando hacia un futuro donde la igualdad sea una realidad plena. Por la igualdad, siempre adelante. Muchísimas gracias, Inmaculada. Muchísimas gracias, Alejandra. Pasamos al punto número 2. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior de fecha 29 de enero del año 2026. ¿Alguna pregunta, modificación o adición? Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? De los 21 miembros presentes en el Pleno. Punto número 3. Aprobación, si procede, de las bases de ayuda a deportistas individuales de Illescas por los resultados sostenidos en el año 2025, otorgar en el 26. Señora secretaria. Dictaminado en Comisión de Hacienda celebrada el 23 de febrero. El señor presidente informa sobre el procedimiento de aprobación de las bases de ayudas a deportistas individuales de Illescas por resultados obtenidos en el año 25 a otorgar en 2026. Recogiendo el expediente administrativo, la providencia de inicio de alcaldía, la propuesta de la concejala de Medio Ambiente, Parque Jardines, Limpieza Viaria,
limpieza vial y deportes, el informe técnico del área de deportes y el informe de secretaría correspondiente. El importe total destinado al presente procedimiento es 70.000 euros, distribuido de la siguiente forma. En función de 3 categorías: resultados en campeonatos absolutos para los premios primero, segundo y tercero, resultados en campeonatos sub-18 inferiores y resultados en categorías máster o veteranos. En el caso de que la cuantía de las ayudas supere la cantidad asignada a este procedimiento, debido al alto número de solicitudes registradas y conformada por el jurado, la cantidad asignada a cada deportista se vería reducida de manera proporcional hasta ajustarse a los 70.000 euros. Cada deportista solo podrá optar a una única ayuda. Dictaminado el asunto, se pasa a pleno para su aprobación. Muchas gracias, Rosa. Primer turno de palabra. Alejandra. Sí, buenos días, muchas gracias. Pues simplemente para manifestar nuestro voto a favor, estamos completamente de acuerdo en que se aumente la cuantía de estas ayudas a los deportistas y solamente pues pedirle, como hemos hecho en ocasiones anteriores, que se entreguen cuanto antes mejor, porque sin duda es un gran reconocimiento a todo el esfuerzo y a todo el sacrificio que hacen a lo largo de todo el año, pero sobre todo lo que seguirán haciendo. Sí, sí. Buenos días, perdón. El incremento, tal como se ha manifestado, que se ya es segmento de la comisión, pasamos de una primera parte de 20.000 euros, luego se pasó a 40.000 y ahora son 70.000 euros. Lo que se ha hecho esta vez es anticiparnos para que de tal forma ahora se aprueban estas bases, luego cuando pasen estos 15 días de publicación se llevaría todo lo que es la convocatoria y a partir de ahí ya se llevaría para poder hacer lo que es el tema de la valoración a través de la comisión, tal como indican aquí las bases y la posible convocatoria, y a partir de ahí pues el reparto de las correspondientes ayudas. Nada, matizar, como muy bien ha hecho la secretaria, a través de lo que se manifiesta en comisión, que los 70.000 euros se van a repartir en la forma proporcional, que no va a haber un tope. Por lo tanto, todos los que se presenten y cumplan con los requisitos van a tener su correspondiente asignación. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Pasamos a votar entonces. ¿Votos a favor? De los 21 miembros presentes en el Pleno. Punto número 4. Aprobación si procede inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones de la Peña Athletic Club Bilbao y Illescas. Igualmente dictaminó en Comisión de Hacienda celebrada el 23 de febrero. El señor presidente informa de la propuesta de la concejala de Formación, Empleo y Tejido Asociativo sobre la solicitud presentada a fecha 11 de febrero del 2026 por la entidad denominada Peña Athletic Club Bilbao y Illescas, en la que solicita a este ayuntamiento la inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones de Illescas, cumpliendo con los requisitos establecidos en el Reglamento de Participación Ciudadana, según el informe favorable de la secretaria de este ayuntamiento. La mencionada concejal propone a la Comisión Informativa Permanente del Área Económica elevar al Pleno Municipal la adopción de dicho acuerdo, siendo los fines de la asociación los siguientes: agrupar a socios y simpatizantes del Athletic Club de Bilbao, animar y seguir el citado club allá donde juegue el fútbol, promover los valores y principios deportivos que inspiran al Athletic Club de Bilbao. Dictaminado el asunto, se acuerda su paso a pleno para... Muchísimas gracias, Rosa. Primer turno de palabra. No hay turnos. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Pues de los 21 miembros presentes en el Pleno. Punto número 5. Votación inicial si procede. Modificación presupuestaria número 5/2026. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito financiados con baja. Señora secretaria. Dictaminado en Comisión de Hacienda. El señor presidente indica que, vista la evidencia de inicio por parte de la Concejalía de Hacienda de fecha 18 de febrero del 2026, así como el informe de intervención de la misma fecha, se propone, primero, aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito número 5/2026 dentro del presupuesto del Ayuntamiento de Illescas para el ejercicio 2026, bajo la modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito, por importe total de 1.033.000 euros, en los términos señalados en el informe de intervención con el siguiente detalle. Origen: instalaciones deportivas multiusos, formación, señorío de Illescas, por el importe de 1.033.000 euros. Destino: adquisición de terrenos, 300.000 euros. Condicionamiento de arroyos, 120.000 euros. Servicios y gastos generales, inversión nueva en mobiliario, 50.000 euros. Pavimentación de terrenos y vías públicas, 550.000 euros. Y cámara para control de tráfico y seguridad, 3.000 euros. 2. Exponer al público el acto de aprobación inicial del expediente por espacio de 15 días hábiles en el tablón de dictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de Provincia, plazo durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación. 3. El expediente se considera definitivamente aprobado si al término del periodo de exposición no hubiese presentado reclamación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por lo que se aprueba esto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Dictaminado el asunto, se acuerda su paso a pleno. Muchas gracias, Rosa. Primer turno de palabra. José Luis, buenos días. Sí, buenos días. Señor Borrachero, no quiero entrar hoy en polémica con usted, solo le voy a decir
Solo voy a decir una cosa que es, estamos a febrero, 2 meses del 2026 y se han producido ya 5 modificaciones de crédito. Yo creo que algún día tendría usted que hacer un poco de autocrítica, si es capaz, y simplemente le digo eso. Ya sabe, ya puede prever el sentido de nuestro voto y nada más. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandra. Sí, gracias. Simplemente por aclarar una cosa que igual no nos quedó claro en la comisión. Dentro de la modificación de crédito hay uno de los conceptos que es pavimentación de vías públicas, otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general por un importe dentro de la modificación de crédito de 550.000 euros. Si no lo entendimos mal, ¿es únicamente para el adoquinado de la calle Real o incluye otra obra? Solamente para el adoquinado de la calle Real. Bien. Bueno, pues nosotros estamos de acuerdo con la modificación de crédito y obviamente entendemos que haya que reponer el adoquinado de la calle Real, pero prácticamente de acuerdo con toda la modificación presupuestaria. Nuestro voto va a ser la abstención, porque creemos que esta modificación incluye una cantidad desorbitada para lo que se va a hacer. No decimos que no cueste eso, lo que nos parece es que es una barbaridad 550.000 euros para los adoquines de la calzada de la calle Real entre la calle Levante y la calle Boquerón, que apenas son 150, 260 metros lineales y nos parece una auténtica barbaridad. No sabemos cuánto cuesta cada uno de los adoquines que tienen que fabricar ad hoc para nosotros, pero sinceramente estamos seguros de que con ese importe prácticamente arreglábamos la calle Real completa. Muchas gracias. Gerardo. Buenos días de nuevo. Señor Sosa, esta es la modificación 5, pero ayer firmé la modificación 6. Lo digo para su conocimiento. ¿En qué consiste la modificación 6? Dice que me lo replantee. La modificación 6 consiste en que nos han aprobado los fondos europeos, fondos EDIL, con resolución ya definitiva, ya completamente definitiva, por más de 9 millones de euros a través del EDIL, que ya lo hemos comentado, incluso ya lo comenté en la comisión del pasado lunes. Y esa modificación en lo que consiste es asignar una cantidad más o menos, que no recuerdo ahora, de más de 4 millones a una serie de inversiones que se están ejecutando, como la instalación deportiva en el Señorío, que estas inversiones ya teníamos de financiación con nuestros recursos propios y, sin embargo, ahora, gracias a los fondos de Europa, vamos a tener otros 5 millones más que va a cubrir estas inversiones y, por lo tanto, eso implica una modificación presupuestaria. Por lo tanto, ¿en qué consiste la modificación presupuestaria? Pues la número 6, que usted va sumando, es una modificación que ojalá que las firmase todos los días de este año, porque significaría, como caso, que nos están aprobando subvenciones de los fondos europeos, como puede ser también de la Junta, de la Comunidad, etcétera, etcétera, y para poder, porque contablemente hablando, normativa que regula las haciendas locales, tenemos que llevarlo a cabo a través de la modificación presupuestaria. Pero usted insistirá siempre que la modificación presupuestaria es un error, y no es error. La modificación presupuestaria, en este caso, es en la modificación número 6, que se dota la financiación de fondos FEDER a una serie de destinos. Esta modificación, exactamente igual. Tenemos nuestros recursos propios y se asigna a una serie de inversiones, como es el caso del arroyo de Cárcavas. El arroyo de Cárcavas, que se va a dotar ahora con 120.000 euros. Si para usted esto es un error, bienvenido sean los errores. Del adoquinado, como siempre, Alejandra, tenemos un presupuesto. Ahora con este importe se va a licitar y puede que haya una quita. Se ha dotado un poquito más. En caso de que el presupuesto ya definitivo, lo que es el precio real, cuando ya se saque al concurso público, es menor, ese saldo que va a ser para pavimentar otras calles. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Segundo turno. Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? 11. ¿Votos en contra? 0. Abstenciones, 10. Punto número 6. Aprobación si procede de la disolución y de la cuenta de liquidación definitiva de la agrupación de intereses urbanísticos del SAU 10. Rosa. Dictaminada en cuestión informativa de ordenación del territorio de 23 de febrero. El señor presidente informa a los asistentes de que la disolución de la agrupación de interés urbanístico del SAU 10, una vez cumplidos los trámites previos entre los que se encuentra el acuerdo de la propia agrupación, requiere asimismo el acuerdo de pleno del ayuntamiento. Se señala que esta disolución afectaría a la entidad urbanística de conservación del sector.
Sobre esta última se recuerda que a día de hoy no consta que haya sido elevada a escritura pública ni inscrita en el registro de la Consejería de Fomento en la modificación de su estatuto, que se acordó en el Pleno Municipal del año 2023. La señora Alejandra Hernández del Partido Popular pregunta al respecto si la entidad de conservación continúa existiendo una vez suelta la agrupación de interés urbanístico. El señor presidente le confirma que sí, dado que la entidad de conservación, al tener encomendado el mantenimiento de las obras, tiene una finalidad distinta a la de la propia agrupación. Los señores asistentes acuerdan su paso pleno. Primer turno de palabra. Damos a votación. ¿Votos a favor? 11 y 18. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 3. Punto número 7 y punto número 8. Aunque son puntos distintos, parece ser que la Comisión de Conservación Urbana llegasteis al acuerdo de que van a tratar conjuntamente con votaciones diferentes. Leo los dos puntos, pues pasamos al debate y después a la hora de voto lo votamos de forma separada. Punto 7. Sometimiento a información pública si procede de la modificación puntual número 24 del PON de Illescas por la que altera la calificación de la parcela 7324-201 VK2472S0001 FG del SAU 7. Punto número 8. Aprobación inicial si procede del convenio urbanístico paralelo a la modificación puntual número 24 del PON de Illescas por el que se cede al Ayuntamiento una zona verde que se segregará de la parcela 7324-201 VK2472S001 FG del SAU 7. Primer palabra. El dictamen. Perdón, Rosa, el dictamen. Dictaminado en Comisión de Ordenación del Territorio de fecha 3 de febrero. El señor presidente informa a los asistentes que el punto del orden del día relativo a la modificación puntual número 24 del PON se tratará en esta Comisión Informativa de Ordenación del Territorio conjuntamente con el punto relativo al convenio urbanístico, que necesariamente deberá tramitarse en paralelo a dicha modificación puntual. El señor presidente informa de que a través de esta modificación se pretende que en el PON se cambie la calificación urbanística de la parcela en cuestión, de modo que esta pasaría a tener un uso de equipamiento privado a un uso residencial plurifamiliar. Además de ello, se incrementa la edificabilidad que correspondería a un nuevo uso, a fin de que se pueda aprovechar el edificio actualmente existente en la parcela. Este incremento de edificabilidad da lugar a que se produzca en favor del Ayuntamiento la cesión del correspondiente aprovechamiento activo y de una pequeña zona verde. Por otro lado, a través del convenio, el promotor se comprometería a ceder al Ayuntamiento una parcela segregada de la parcela matriz con el fin de destinarla a la zona verde citada, así como aportar proyecto y ejecución de obras a su urbanización. En dicho convenio se deja abierta la posibilidad de que el aprovechamiento lucrativo citado se entregue al Ayuntamiento en forma de inmuebles o de su equivalente monetario. La señora Alejandra Hernández del Partido Popular pregunta al presidente si la nueva parcela correspondiente a la zona verde podría destinar a otros fines de mayor utilidad pública como estacionamiento de vehículos. El señor presidente consta que ello no es posible. La ley obliga a que esta parcela sea zona verde. La señora Alejandra Hernández pregunta asimismo acerca del número de viviendas que resultarían de esta opción. El señor presidente contesta que del informe técnico se desprende que podrían alcanzarse las 87 viviendas, número que quizás se reduciría al ejecutar las obras. Los señores asistentes acuerdan el paso a pleno de ambos puntos a efectos de su aprobación. Bueno, también hay un solo dictamen. Aunque haya dos puntos, hay un solo dictamen. Primer turno de palabra. Pues pasamos a votación. ¿Queréis alguien explicar algo? ¿No? ¿Nada? Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? De los 21 miembros presentes en el Pleno. Punto número 9. Aprobación si procede del texto refundido del Programa de Actuación Urbanizadora PAU del sector oeste, sub SO01 del PAN. Señora secretaria. Igualmente dictaminado en Comisión de Ordenación del Territorio del 23 de febrero. El señor presidente informa a los asistentes de que, de acuerdo con los informes técnicos y jurídicos que forman parte del expediente, el texto refundido del PAN aportado por el promotor puede ser sometido a su aprobación. Perdón. Tenemos que votar dos veces porque se votan separados los dos puntos. Punto número 7. Votos a favor. 21 miembros. ¿Vale? Punto número 8. Votos a favor. 21. Gracias. Punto número 8. 9. Aprobación si procede. Texto refundido del Programa de Exploración Urbanizadora PAU del sector del barrio oeste, sub SO01 del PAN. Señora secretaria. Dictaminado en Comisión de Ordenación del Territorio del 23 de febrero. El señor presidente informa a los asistentes de que el punto del orden del día relativo a la modificación puntual número 24 del PON se tratará esta... No, este es. Estoy leyendo el que no es, perdón. Sí. El señor presidente informa a los asistentes de que, de acuerdo con los informes técnicos y jurídicos que forman parte del expediente, el texto refundido del PAU aportado por el promotor puede ser sometido a la aprobación del Pleno. No obstante, aún queda pendiente parte
de la entidad Infraestructuras de Aguas de Castilla-La Mancha se dé la última conformidad respecto al proyecto de urbanización. A propuesta del presidente, toma la palabra el técnico de Administración General del Área de Urbanismo, especificando que, según se expone en el informe del arquitecto municipal, las indicaciones técnicas que en su momento señaló la entidad Infraestructuras de Agua Castilla-La Mancha ya han sido incorporadas y tenidas en cuenta en el texto refundido aportado por el promotor, permitiendo su aprobación por el Pleno. Pero la aprobación del proyecto de urbanización añadirá las condiciones suspensivas de que dicha entidad confirme en sus indicaciones que ha sido tenido en cuenta en línea con lo señalado por la misma. La señora Alejandra Hernández pregunta acerca de las plazas de aparcamiento con las que contará el nuevo sector. El señor presidente contesta que el texto refundido cumple con el mínimo de plazas que establece la normativa aplicable. La señora Alejandra Hernández pregunta asimismo acerca de la sucesión de una de las glorietas previstas en la carretera de Eugena, CM 4008, de acuerdo con lo previsto en el informe de la Consejería de Fomento. El señor presidente contesta que una de las glorietas previstas inicialmente no se ejecutará en principio, siguiendo señalado en dicho informe, ya que se concibió en su momento para prestar servicio a un sector colindante al norte cuya ejecución ni siquiera está aprobada aún. De modo, la construcción de esa glorieta daría lugar a una realización innecesaria del tráfico. Los señores asistentes acuerdan su paso a pleno. Muchas gracias, Rosa. Primer turno de palabra. Alejandra. Sí. Bueno, pues efectivamente hoy lo que se trae aquí es la alternativa técnica del barrio del sector Barrio Oeste, presentada por la Mercantil Desarrollo Barrio Oeste, que es quien promueve, el promotor, formada por Urban y por Rafael Martín Sanz, el que fuera consejero de presidencia de Bono. Y no sé si José Bono tiene algo que ver también esto, porque últimamente la verdad es que viene mucho a reunirse a Illescas. Pero seguimos pensando que este texto refundido sigue conteniendo cosas como, por ejemplo, esa condición suspensiva e incluso con respecto a lo que ya hemos dicho en otras ocasiones cuando este punto o este tema ha venido al orden del día del Pleno, y es sobre las plazas de aparcamiento. Es cierto que ahora ya con el texto refundido se cumplen los mínimos, pero nosotros seguimos pensando que no debemos ir a mínimos, sino que debemos ir a máximos, puesto que hoy en Illescas tenemos un grave problema con los aparcamientos en el municipio, e ir siempre a mínimos cuando después pues, habrá viviendas en toda esa zona que, por supuesto, tendrán que tener sus vados y, por tanto, se mermarán mucho las plazas de aparcamiento, independientemente de que el texto de refundido es lo que contiene que en principio hay 99 plazas más de las mínimas exigibles, pero nosotros seguimos pensando que no debemos ir a mínimos, sino a máximos, porque puede convertirse de nuevo en un agravante más del problema de aparcamiento que tenemos en el municipio. Rodri. Buenos días. Pues no es la alternativa técnica, es esto refundido del PAU, con todo lo que conlleva plan parcial y proyecto de urbanización, que es lo que sí que se considera desde el punto de vista formal de alternativa técnica. Por lo tanto, lo que se trae a pleno no es solo la alternativa técnica que ya estaba aprobada por este ayuntamiento, sino el texto refundido de aquellos documentos que componen el programa de actuación urbanizadora. Esto es lo formal. Y que lo formal, el texto refundido, lo que hace precisamente es recoger, refundir todas las modificaciones que se han podido llevar a cabo durante la tramitación, insisto, ya aprobada con anterioridad por este ayuntamiento, y una de ellas es la modificación, la adaptación, la implementación de mayor número de plazas de estacionamiento en vía pública, como marca la norma. Si bien hay que, creo que dejar claro, el primer documento aprobado por el ayuntamiento, un proyecto de urbanización, cumplía con lo que decía la norma, lo que dice la norma en cuanto a la plaza de estacionamiento en vía pública que han de verse, y que por sugerencia, por inquietud, no por mandato, sino por, como digo, inquietud y sugerencia de los servicios técnicos municipales y del propio ayuntamiento, se le requiere al promotor que amplíe este número de plazas de dotación, en este caso de estacionamiento en vía pública, y lo que hace es, por una modificación de secciones de viales y de tránsitos y demás, incrementarlo en 10% más de lo que dice la norma. Probablemente sea poco, pero es que la norma dice lo que dice. Y tampoco tenemos un instrumento legal más allá de la sugerencia. En el caso, si se cumple con lo que dice la normativa, pues se cumple. Y si no se cumple, no se cumple. Esto no hay medias tintas. Es como, por poner un ejemplo, hay carreteras en las que se puede ir a más de 120, pero es que la norma dice que hay que ir a 120.
Y hay vehículos que van a más de 120 porque la carretera lo permite, pero es que la norma en ese momento lo ha limitado a 120. En este caso lo que hace es topar el mínimo, no el máximo. Y dice lo que dice. Pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Cumple con lo que dice la normativa? Sí, pues lo traemos a aprobación. Gracias, Rodri. Segundo turno de palabra. Alejandra. Sí, simplemente porque efectivamente he debido decir alternativa A, quería decir texto refundido, ha sido un error, simplemente matizar eso. Nada más, gracias. Muchísimas gracias. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? 11. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 10. Presentación de mociones de urgencia. ¿Alguna urgencia? Hay una propuesta de moción de urgencia por parte del concejal de Fiestas que vamos a dar primero la urgencia. ¿Votos a favor de incluir el punto del orden del día dentro del Pleno? Es la constitución del Ayuntamiento como empresa taurina. ¿Votos a favor? 21. Y ahora vamos a dar lectura a la moción de urgencia presentada por el concejal de Fiestas. Punto número 10. Señora secretaria. El concejal de Fiestas dicta la siguiente propuesta. Habida cuenta que dentro de los programas de fiestas del año 2026 pudieran celebrarse festejos taurinos con motivo de las fiestas populares del municipio, a la organización de festejos taurinos populares el Ayuntamiento debe constituirse a tal efecto en empresa. Se procede a solicitar que se acuerde los siguientes términos. Autorizar la celebración de festejos taurinos populares dentro de la programación de fiestas del año 2026 que se realizará, incluyendo cualquier otro festejo taurino popular que se organice desde la Concejalía de Fiestas fuera de estas celebraciones. 2. Autorizar la constitución y condición de empresa para el Ayuntamiento de Illescas en la organización de festejos taurinos populares, permitiendo con ello y para tales eventos, si fuese necesario, su alta en el régimen especial de seguridad social. Y 3. Facultar consecuentemente al alcalde presidente don José Manuel Tofiño Pérez o a quien legalmente le sustituya para la adopción de cuantos actos se hagan necesarios para la celebración de los espectáculos taurinos programados dentro de la fiesta del 2026, de los que se dará cuenta a la intervención municipal a la Concejalía de Fiestas a los efectos procedentes. Bien, primer turno de palabra. Alejandra. Sí. Nosotros vamos a votar a favor, por supuesto, de que ya hemos votado a favor de que se incluya como punto de urgencia y vamos a votar a favor, por supuesto, de la constitución del Ayuntamiento en empresa, como hemos hecho siempre y como seguiremos haciendo. Pero esto no es una urgencia, esto es una falta de previsión absoluta por parte de la Concejalía de Fiestas, porque la programación ya está, la programación está enviada y con la premura suficiente esto se tenía que haber llevado a la comisión pertinente, al menos esta última comisión, y que hubiera venido en el orden del día del Pleno como debía hacerse. Y, por tanto, creo que es un error que no puede volver a ocurrir y que hay que tener en cuenta que lo que se viene haciendo en el Ayuntamiento, porque no es nada nuevo, no es una cosa nueva, no es una novedad. Esto viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. Por supuesto, no vamos a impedir que se celebren los actos taurinos en nuestro municipio, cosa que apoyamos firmemente, pero sin duda esto es una falta de previsión por parte de la Concejalía de Fiestas y hay que ponerlo de manifiesto. Muchas gracias. Alejandra. Raúl. Buenos días. Yo no considero que sea una falta de previsión. Es gestión administrativa que se tenía que haber hecho, efectivamente, pero no es previsión. De hecho, se lleva haciendo desde que el Ayuntamiento existe y no pasa absolutamente nada. Que se haya podido realizar anteriormente y que no se ha realizado, bueno, lo principal es que las cosas se realicen, insisto. Un tema administrativo que tiene que realizarse mientras tenga una solución, como puede ser esta, como puede ser otras, yo no lo considero una falta de previsión, porque estamos poniendo en tela de juicio el trabajo no solamente mío, sino el de los técnicos que tienen que realizarlo. Entonces, por mi parte, no hay ninguna falta de previsión. Es un tema puramente administrativo que se va a solucionar de esta forma y que va a permitir que se puedan hacer los eventos taurinos como cualquier otro año. Muchísimas gracias. Gracias, Raúl. Ese turno. Alejandra. En ningún momento pongo en tela de juicio el trabajo de los trabajadores municipales, ni lo pondré, porque es más. Me consta que han estado pendientes de que esto se hiciera ya desde hace mucho tiempo. Así que el trabajo de los trabajadores municipales que hacen normalmente esto y que lo vienen haciendo desde hace muchos años ha sido con la previsión suficiente. Otra cosa es que no se haya atendido con la diligencia necesaria desde la Concejalía de Fiestas. Pero la persona que realiza esto lo ha hecho con la previsión suficiente, con la antelación suficiente en reiteradas ocasiones. Y, por tanto, le agradecería que no pusiera en mi boca palabras que no he dicho, porque no he puesto en ningún momento en tela de juicio el trabajo de los trabajadores de esta casa, sino el del concejal de Fiestas, al que se le avisó hace ya mucho tiempo que esto tenía que traerse, que pase por comisión, también a pleno, y no se ha hecho. Gracias, Alejandra. Raúl. Pues no sé lo que le consta, pero bueno, yo sé lo que hago en mi concejalía y tengo absolutamente confianza en todas las personas que trabajan conmigo y le puedo asegurar
que todos los trámites se han realizado en su debido momento y cuando han sido considerados, y esto es un trámite y efectivamente el Ayuntamiento en este caso no realiza ningún festejo taurino directamente, sino realiza a través de una asociación y cuando ha sido necesario, se ha sido consciente de que había que llevarlo, pues se ha gestionado para que se pueda realizar. Y vuelvo a insistir, no es una cuestión de poner en tela de juicio la gestión que se puede hacer de los departamentos o de las personas, sino lo fundamental es que las cosas se puedan realizar sin que haya ningún inconveniente para ello. Gracias. Pues a votación. ¿Votos a favor? Los 21 miembros presentes en el Pleno. Punto número 11. Dar cuenta de los decretos de alcaldía desde el día 26 de enero hasta el día 22 de febrero, ambos días inclusives, así como del acta de la sesión plenaria de la Mancomunidad de Municipios de la Saga Alte de fecha 20 de enero del año 2026. Punto número 12. Ruegos y preguntas. José Luis. Sí, buenos días. Voy a ser breve. No, señor Carla, no pensaba dirigirme a usted, pero solo tengo que decir, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el PP, es una falta de previsión por su parte. Y nosotros confiamos, desde el Grupo Municipal Vox, confiamos mucho más en los trabajadores de su departamento que en usted. Y haciendo referencia a una manifestación que hizo usted en el último pleno, le voy a rogar que vea la diferencia entre lo que es un empleado público y un servidor público. Y usted es un servidor público. Gracias. Y por último, hacerle una pregunta al señor alcalde. Señor alcalde, sabemos que el señor Rodríguez está preparado, pero esté preparado ya que se cumplen los plazos para penalizar a la adjudicataria del Teatro Auditorio que no va a cumplir con el plazo de construcción. Gracias. ¿Alguien más? Por parte del Grupo Popular. José María. José. Sí, buenos días. Bueno, pues traigo varias cosillas que llevamos tiempo con ellas ya y quisiera saber en qué situación se encuentran. Una de ellas es los aparatos biosaludables, sobre todo de la zona del Señorío. Ya lo hemos comentado un par de veces. La última vez que lo comentamos en pleno, ahora ya 5 o 6 meses, se nos comentó que se está haciendo un estudio y quisiéramos saber si ese estudio está hecho ya y si está, pues si nos lo pueden facilitar, por favor. Por otro lado, el paso peatonal que les comenté en el pleno anterior del Camino a la Sagra sigue sin pintarse, por lo menos a fecha de ayer. No sé si hoy se ha procedido a ello, pero ayer no estaba. Y dada la peligrosidad del sitio y tal, pues les rogamos que lo hagan lo antes posible, por favor. Luego, otro tema que hemos comentado ya en varias ocasiones también y que ustedes mismos hicieron una publicación hace no mucho, ahora 5 o 6 meses aproximadamente, de que iban a empezar a recoger los enseres y los escombros, los caminos y del campo y demás. Y eso no solo no está hecho, por lo menos en su totalidad, sino que ayer mismo se produjo un incendio en uno de esos escombros, o en uno de esos seres, de esas montañas que forman, y además estando muy cerquita de un par de casas en el campo. Entonces, les rogaríamos, por favor, que se pongan las pilas con este tema, que creo que es bastante preocupante y serio. Y luego un tema muy recurrente que también hemos comentado muchas veces es el tema de cucarachas. Ya en la legislatura anterior y en esta legislatura, lo hemos dicho varias veces, nuestro compañero Iván lo comentó, y además con una buena dinámica de datos y de cosas, y seguimos teniendo el mismo problema. Sigue habiendo muchas cucarachas y lo que se hace no es efectivo. Solicitamos, por favor, que vuelvan a revisar otra vez los procedimientos que se están haciendo, que se pongan muchas más las pilas con el tema, porque los vecinos están ya muy cansados de ver cucarachas por sus casas y por las calles. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, José. José Luis. Sí, buenos días. Preguntas. Una de ellas sobre el barrio de la Ermita. Aproximadamente hace ya un año se nos comunicó en comisión que estaba prevista una remodelación total de barrio, calle Practicante José Ignacio y aledañas. Los vecinos llevan sufriendo ya muchos años la situación que se encuentra en las vías y las aceras. Queríamos saber para cuándo tienen prevista dicha obra. Y luego otra sobre el pequeño comercio o el pequeño negocio. La cantidad de obras existentes en el municipio, hay zonas donde el pequeño comercio o el pequeño negocio se está viendo afectado de una forma negativa, principalmente en todo el centro. Se me ocurre negocios de hostelería en la Plaza de los Leones, que funcionaban con sus terrazas, pequeño comercio de las calles aledañas, que ante la falta de aparcamiento, debido a las obras, sufren de clientes. La pregunta es si han valorado ustedes si es viable el poderles dar algún tipo de ayuda, poder paliar en parte las pérdidas económicas que están sufriendo y que van a seguir sufriendo.
Gracias. Gracias a ti, José Luis. Alejandra. Sí. Bueno, pues la verdad es que iba a decir hoy que jamás hemos tenido que estar pidiendo este grupo municipal con tanta insistencia que se nos pasará la programación de fiestas completa, las inmediatamente posteriores a estas fechas, es decir, las del 11 de marzo. Es cierto que las he recibido mañana, pero que llevo toda la semana pidiendo al concejal de fiestas que, por favor, nos facilitara la programación completa de fiestas, puesto que además ya se había enviado a imprentas y, sinceramente, tengo que decir que me parece una falta de respeto a la corporación municipal que formamos todos y a la institución, porque hemos tenido una comisión del área social donde es cierto que se les indicó a mis compañeros cuáles eran las actuaciones que se van a llevar a cabo en las fiestas del 11 de marzo, pero sin saber qué día, ni a qué hora, ni en qué espacio. Eso no se indicó en ningún momento y no creo que sea, de verdad, desde este grupo municipal hemos mantenido siempre el respeto a la información que se nos ha dado por parte de la programación de estas. Jamás hemos desvelado lo que esa programación contenía, porque entendemos que tiene que hacerse cuando tiene que hacerse, pero tienen que entender ustedes también que nosotros somos parte de la corporación municipal y que tenemos todo derecho a conocer esos datos. Y no creo que tenga que estar insistentemente solicitándole al concejal de fiestas que, por favor, nos envíe la programación de fiestas cuando prácticamente ya va a estar los buzones de nuestros vecinos. Y siguiendo con la concejalía de fiestas, esta semana se nos ha entregado los gastos de las fiestas del ejercicio 2025, gastos que también tenemos que estar siempre pidiendo cuando, sinceramente, jamás ha dado esto, jamás ha ocurrido esto, porque siempre y desde hace muchísimos años en este ayuntamiento se han entregado los gastos correspondientes a las fiestas una vez que se habían celebrado y que habían ocurrido, con un detalle de cuál era el acto que se había producido y cuándo había sido el coste. Yo creo que es sencillo. Esta vez nos han entregado un documento en el que figuran varias columnas, el número de entrada de la factura, la fecha, el importe total, el tercero, es decir, a qué empresa se refiere, el nombre y el registro de entrada de la plataforma. Y como entiendo que el concejal de fiestas entiende que yo tengo que saber a qué se deben todos estos actos, y sinceramente no lo sé, porque yo veo aquí el nombre de la empresa y el importe, pero no tengo ni idea qué es lo que ha hecho. Entiendo que él sí, porque si presupone que yo lo tengo que saber, pues con más razón él. Entonces, quiero que me digan a qué debe el importe de 9.680 euros del concepto SAT número 2817 EIGER de Calzada de Don Diego, la de 2.420 euros de Belín Caterín Saldarriaga Mantuano. No sé si alguien que me esté escuchando entiende que eso puede ser un concierto, puede ser un teatro, puede ser una sonorización, pero la verdad es que lo desconozco. Y como ustedes presuponen que yo lo tengo que saber, pues yo presupongo que ustedes también lo saben y que no tendrán ningún problema en decírmelo. Hay una factura de 9.733,50 euros de Dual Ibérica Riesgos Nacionales S.A., 2.678,16 Carantia 3 S.L., 33.275 euros de Lomu Noia SLU, 17.545 euros de Salte Promociones, 12.501,72 de Saluarte Promociones, 3.146 de Saluarte Promociones, 2.057 de Artistamente SL, 17.872,91 de Madrid Sonido Producción Técnica, 16.335 de WR Producciones y Eventos, 79.301,73 de Arenas Jiménez Diseño, 22.835,04 de Arenas Jiménez Diseño, 56.007,46 de Arenas Jiménez Diseño. Que mi pregunta es si, por favor, me puede decir a qué corresponde cada uno de estos gastos, porque yo, sinceramente, viendo esto que ustedes nos han entregado, pues no tengo ni idea. Así que entiendo que ahora me dirán a qué corresponde. Y he hecho solamente un pequeño resumen de algunos, porque el resto son exactamente iguales. O sea, salvo 3 a los que puedo saber a qué se corresponde, como por ejemplo la pirotecnia, pues hay otros que sinceramente no tengo ni idea. Esto no ha ocurrido jamás en este ayuntamiento, la verdad. Esta falta de transparencia no ha ocurrido jamás en este ayuntamiento. No sé qué es lo que está pasando, pero me parece increíble. Hemos recibido varias quejas de los vecinos que viven en la urbanización de Los Olivos y en Viñas Perdidas por el estado en el que se encuentran los accesos a esas urbanizaciones. Nos gustaría saber qué solución se les da a los vecinos
La avenida Barajas, que lo hemos dicho ya creo que en un par de comisiones, en un par de plenos, sigue sin luz. Y no estamos hablando ni de un mes ni dos, hace más de un año y pico que siguen sin luz. Hemos recibido quejas también esta semana sobre el suelo de caucho del patio de la Escuela Infantil Cánicas. Parece que está bastante deteriorado, quizá no de aspecto visualmente, pero sí que está soltando diversas partículas, también de que los niños terminan negros de la sustancia que esté soltando, el propio caucho que esté deshaciendo. Pero más allá de eso, nos gustaría saber si se va a proceder a cambiar o qué solución se les va a dar a ese suelo y cuándo se va a llevar a cabo esa actuación que creo que es muy necesaria. Imagino que son ustedes conscientes del revuelo que hay con los accesos al señorío, es algo que viene ya desde hace tiempo, no es nada nuevo. Nos gustaría saber también qué soluciones tienen encima de la mesa para solucionarles, valga la redundancia, ese problema que hoy tienen los vecinos del señorío con los accesos y los que previsiblemente puedan aumentarse o generarse más debido a la apertura del centro comercial. Hemos tenido acceso también a un escrito de un vecino donde, en base al cobro del canon del agua, y el vecino hace exactamente su escrito en base al artículo y a la Ley 2/2022 de la Ley de Aguas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, solicita que se garantice el suministro de agua cuando falla el suministro de luz. No sé si le han dado contestación al vecino o si tienen previsto hacer algún tipo de actuación en ese sentido y nos gustaría saberlo. Nos plantean también los vecinos de calle Alfredo Bricechenique, a la altura del número 10, que parece ser que tienen contenedores de materia orgánica, de residuo orgánico a un lado, plástico y vidrio por otro, pero les falta el contenedor de reciclaje de carne y papel, pero están viendo cómo al otro lado de la calle tienen, no sé si sería mucho inconveniente modificar y cambiar uno de los contenedores a ese lado, se lo planteamos como sugerencia. Y, por último, nos consta que quedan las asignaciones de 11 puestos de trabajo por hacer. Nos gustaría saber cuándo se va a proceder a realizar esas asignaciones de los puestos. Nada más. Gracias. Gracias, Alejandra. Entiendo que tu última pregunta son las adscripciones. Vale, perfecto. Las adscripciones. Vale, pues empezamos. Rodri, deja las que sean específicas para cada uno de los compañeros y empezamos por los compañeros. Carlos, la primera, y así cerramos. Hola, buenos días. Con respecto a los patios Cánicas, esto lo tenemos previsto desde antes del verano pasado, pero en el verano no dio tiempo a la ejecución porque tuvimos que hacer una serie de actuaciones de adaptación de accesibilidad y de PCPI, creo que se denominan, que son los sistemas de seguridad. Lo vamos a ejecutar en los próximos meses. Ya está. Luego, a lo largo ya sabéis lo que ha ocurrido en el mes de octubre y noviembre, diciembre, con el tema de las lluvias. La previsión era haberlo hecho en ese plazo. Como ha llovido tanto, pues no lo hemos podido hacer. Y ya tenemos partida presupuestaria, incluso los presupuestos, para ejecutarlo seguramente en el mes de marzo estarán hechas estas actuaciones en los patios de Cánicas. Nada más. Gracias. Raúl. Buenos días otra vez. Bueno, contestando a las preguntas de la portavoz del PP. Me solicitaste… Bueno, lo primero que tengo que decir es que no es cierto que la comisión no se dio la información porque yo, de hecho, hay una… y se especificaron los días que iba a haber los eventos. Lo que no se especificó, ya lo comentamos por WhatsApp posteriormente, era la hora concreta, porque hay intervinientes como puede ser policía local y otros eventos que pueden condicionar, pero se dijo tanto por mi parte como por parte de Deportes, como por parte de en esa comisión, todos los eventos que iba a haber para las fiestas de marzo. Dijo lo que iba a haber el viernes por la noche, el sábado por la noche y el martes por la noche, con lo cual no se puede decir que no hubo una información clara y transparente de lo que en las fiestas de marzo iba a haber. El lunes por la tarde me solicitaste la información completa, una información completa que no es solo mía, porque querías todo el programa que estaba
estaba gestionándose en ese caso en varios borradores. De hecho, lo que te he mandado esta mañana y lo que era un borrador, aunque que está ya en imprenta, pero todo esto hasta que se ajusta a los horarios es un tema que es complejo. Me lo solicitaste el lunes por la tarde. Yo he consultado con los diferentes concejales si había alguna modificación con respecto a lo que habíamos hablado en comisión para poder mandarlo y lo he mandado esta mañana. Con lo cual, el indicarme que esa falta de transparencia que no ha ocurrido nunca, perdóname, que también lo discrepe en cuanto a esa afirmación con respecto a mí. Pero bueno. Y luego con respecto a los gastos de festejos. He quedado en varias comisiones que los gastos los iba a proporcionar cuando estuviera cerrado el año 2025, que no me quería dejar ninguna factura fuera y que, por supuesto, que no había ningún problema. Yo, cuando lo habéis solicitado, lo habéis comentado y lo tenía en comisión. Cuando me lo comentó una de tus compañeras, le dije que se había dejado para daros la información y veo que efectivamente la habéis recibido. No recuerdo detalles de todas las facturas. Me solicitaste facturas. Ahí vienen. Me solicitaste todo lo que había en la relación de gastos del año 2025 y ahí está el NIF, está el número de factura. Que entramos al detalle, no hay ningún inconveniente, en absoluto. Pero, por favor, como no me la sé de memoria, mándame o por el medio con el cual has comunicado conmigo esta semana o bien a través de correo, lo que te sea más sencillo. Me solicitas información de todas cuantas sean necesarias y yo entro en los expedientes de cada cosa y te mando la información que sea. No hay ningún problema y, por supuesto, total transparencia. Hoy hay y habrá siempre. Y no evento alguna me puede sonar de las que has comentado, pero yo creo que protección de datos en un pleno a lo mejor no es el lugar adecuado. Sí, pero vamos, inconveniente. Yo te facilitaré información, la podemos ver en comisión. Si quieras que las ponga en pleno, en el mismo pleno, por mí no hay ningún inconveniente absoluto. Gracias. Belén. Hola, buenos días. José, respecto a los aparatos biosaludables que dices, como equipo de Gobierno estamos trabajando no solamente en los parques biosaludables, sino en gimnasios al aire libre, parque calistenia. Entonces, cuando tengamos todo organizado, pues lo iremos sacando, si administrativamente podemos también, ¿vale? Iremos poco a poco. Pero está todo parado, ¿vale? Tanto parques biosaludables, calistenia y gimnasios aire libre. Con el tema de las cucarachas, yo creo que este tema para nosotros es que hay una empresa que son los profesionales, que son los que dicen la mejor forma que tienen para trabajar y los especialistas son ellos. Están haciendo trabajos tanto preventivos como cuando hay cualquier incidencia, las están atajando en menos de 24 horas. Volveremos a hablar, José, si tenemos alguna incidencia de calle, la revisaremos otra vez, pero entendemos que ellos son los que lo hacen de la mejor forma posible. Y el tema del contenedor, Alejandra, a lo mejor ha sido un movimiento incluso del propio camión y por eso hay dos en una calle y otro enfrente, ¿vale? Así que pasamos a verlo y lo colocamos si es necesario. Y el tema de los accesos de los Olivos y Viñas Perdidas, estamos también con el tema de los caminos, se está trabajando en un pliego y además ahora en 2 semanas entran las máquinas de la mancomunidad también para poder trabajar en ello. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Gracias, Belén. Rosa. Perdón, José Manuel, ¿puedo otra? Sí, sí. Y el tema de los senderos de los caminos, como bien has dicho, José, también es verdad que se ha recogido parte de ellos. Igual, iremos poco recogiendo todo lo que podamos, ¿vale? Ya se ha recogido parte de ellos. Rosa. Buenos días. A ver, Alejandra, me imagino que me preguntas las 11 trabajadoras de limpieza de edificios que estaban trabajando en el Rosario Cel y Libertad. Esas trabajadoras son trabajadoras municipales, son limpiadoras de edificios y, como tal, no tenemos que adscribirla a ningún colegio. Las podemos reubicar dependiendo de las necesidades que tengamos en cada centro. No obstante, ahora mismo las hemos reubicado. Te puedo decir que de las 11, 3 van a Constitución, 2 a Martín Chico, 2 al Árcuris, 1 al Clara, 1 al Greco, 1 al Valenzana y 1 al Centro Joven. Pero, en cualquier caso, es capacidad organizativa del ayuntamiento reubicarlas donde creamos que son necesarias. Ahora mismo van allí, pero en cualquier momento las podemos cambiar de centro con las necesidades. Ahora mismo lo que van a hacer es reforzar a las que están en estos centros, ¿vale? Me imagino que era eso a lo que te estabas... Gracias, Rosa. Gracias. Elvira, es que son las 10:30 y yo tengo que salir para hacer... Hay una pregunta directa a mí y entonces, pues si acaso se termina el pleno y no estoy, José Luis me ha preguntado que si estoy preparado para sancionar a la empresa por no cumplir los plazos. Cuando llegue ese momento veremos lo que ocurre. Es decir, hay que adelantar los acontecimientos. Yo no soy adivino, ¿vale? Entonces, cuando llegue ese momento, tomaremos las medidas que se tengan que tomar. Elvira, coges el
Perdón. Gracias. Pues antes de dar la palabra a Rodri, yo voy a contestar a una pregunta directa que ha hecho José sobre un paso de peatones que hay en el Camino de la Sagra. Bueno, yo creo que todos somos conscientes que lleva 2 meses y medio lloviendo todos los días y que hace apenas 5 días salió el sol. Nosotros tenemos una empresa contratada para pintura y señalización que ha estado, ya os digo, 2 meses y medio sin poder pintar nada. Eso es algo que creo que todos entendemos. A partir de ahí, desde hace una semana, el primer día que salió el sol, no, el segundo, porque había que esperar a que se secase, se ha puesto a pintar y claro, hay cosas también importantes. Están sobre todo pintando ahora mismo plazas de discapacitados y muchos pasos de cebra. Tenemos el informe y lo tenemos desde hace tiempo. Hay un informe de la policía y que se pintará en los próximos días. Rodri. Bien, hola de nuevo. El tema de los, ojalá solo fueran ERES, lo que habría que recoger en las zonas rurales, en caminos, no precisamente en los caminos, sino en cruces de caminos donde es fácil que los malos, los incívicos, me voy a ahorrar calificativos, hacen este tipo de delitos medioambientales, porque sí lo son. Entonces, la dinámica de trabajo, en este caso de la Concejalía de Medio Ambiente, en Conservación Urbana también llevamos el mismo método y lo hacemos de manera compartida, es en este tipo de zonas no estar recogiendo todos los días, ni siquiera todas las semanas, porque es que entonces lo que estaríamos haciendo sería seguramente facilitarles a aquellos que cogen como rutina esos vertederos ilegales que sigan ejerciendo esta cuestión. Entonces, normalmente es un par de veces al año, si es necesario alguna más, se hace un inventario de todo lo que hay, porque es que el problema no es recogerlo, que puede suponer un coste y un problema. El problema es que luego después hay que tratarlo y hay que llevarlo al sitio adecuado para que tenga su tratamiento. Por eso digo que ojalá fueran enseres, porque si fueran enseres sería todo mucho más sencillo. Pero no, en la mayoría de los casos no son solo enseres, sino que hay escombros, hay residuos peligrosos, hay una casuística bastante variada. Desde luego, con respecto al incendio que comentabas, además actuó creo que de manera muy diligente de los servicios de emergencias, evidentemente fue provocado. No se ha quemado solo. Y además con un combustible añadido. O sea, quien lo ha quemado lo ha hecho adrede y ha añadido combustible para que arda pronto, ¿vale? Entonces, bueno, siempre va a estar el riesgo de que ahora, en esta época del año, no, pero cuando llegue una época del año en la cual ese tipo de cuestiones puedan arder por sí mismas, pues tendremos la prevención, la precaución de que no existan estos puntos ya ahí. Quita que cuando se lleve a cabo la campaña de recogida de escombros, enseres y demás, pues que al día siguiente venga otro desarmado y ahí voy a hacer lo mismo. No, de hecho, yo creo que de eso no estamos ajenos. Pero sí quiero dejar claro que este incendio que comentas se hace de manera intencionada y provocada, no es de una forma natural, evidentemente, no hay temperaturas ni hay época del año para que eso se produzca de otra forma y que si hubiera sido en el mes de julio o agosto, hubiera sido de forma natural, pues podríamos decir que teníamos que haber actuado antes, de manera preventiva, habiéndolo retirado, pero no, creo que no es el caso. Y la planificación que se hace, ya digo, está planificado, está todo datado, está todo registrado, porque el problema no es recogerlo, es luego después tratarlo. Y el costo, cuidado, porque precisamente por eso por lo que los delincuentes lo hacen, para ahorrarse el dinero que tienen que hacer para tratarlo. Señor Isabel, la remodelación integral del barrio de la Ermita, estamos pendientes del proyecto. Todavía el proyecto no está aprobado y, por lo tanto, sin proyecto aprobado no puede salir a licitación. Había algunas cuestiones que corregir por parte de los redactores del proyecto en base a los informes de los servicios técnicos municipales en esa elaboración. Una vez que el proyecto esté aprobado, saldrá a licitación, porque la intención… ¿Para cuándo van a ser? Pues no lo sé. No sabría decirle, pero si se cumplen los tiempos que deben de cumplirse, una vez que se aprueba el proyecto, se somete a licitación, adjudicación y cuanto antes, esperemos que cuanto antes, pero sin proyecto, de luego, no podemos sacarlo ni siquiera a licitación. En cuanto a las
al pequeño comercio creo que lo focalizaba directamente en los que están teniendo los problemas con las obras que se están llevando a cabo en la Plaza de los Leones o en cualquier otra zona que esté en obra durante un tiempo. Pues es una faena. No es la intención personalizar ayudas a medida para estos supuestos hoy. No sé si en algún momento no lo vamos a plantear, pero hoy no está en ese planteamiento. Sí está en el planteamiento llevar a cabo un plan integral de dinamización del comercio local, que se lidera desde la Concejalía de Empresas, Empleo y Tejido Asociativo que lleva Clary, y que en ese marco pues a lo mejor se puede entender alguna cuestión. Yo lo entiendo perfectamente, es una faena. Una faena que durante un montón de tiempo, unos meses, estos comercios pues tengan delante de su puerta unas obras. Pero bueno, hay que también pensar luego después en el futuro, que seguramente una vez que terminen las obras van a tener un entorno mucho más propicio y proclive a la dinamización de ese comercio del que tenían anteriormente. Entonces, pues habrá que tener un poco de paciencia e ir viendo, ¿vale? En cuanto a los accesos, creo que ha dicho la señora Hernández, los olivos y viñas perdidas eran los que de las unidades. Sí. Perdón. Vale. Lo hemos hablado un montón de veces. De hecho, aquí han traído hasta una moción y estamos todos los días con la historia. La alternativa, desde el punto de vista del CICO, de la conexión de la calle Albedro con la calle Bahamas, es viable. Está cuantificada, está proyectada y la previsión es que incluso antes de que pueda dar comienzo a las operaciones, el parque comercial pueda estar disponible para abrirla al tráfico en caso de que sea necesario. Creo que eso lo hemos hecho muchas veces. Pero que hasta, y además vuelvo a decir, creo que textualmente dije esto y hemos dicho esto, vamos a ver, no vayamos a poner el carro de los bueyes, vamos a tener esa planificación, esa previsión, esa acción y si es necesario, si vemos que es necesario, pues se podrá aperturar al tráfico. Incluso no tendría por qué ser necesario abrirlo al tráfico todos los días a todas horas, sino en momentos puntuales. Esa es la planificación, esa es la previsión. Y siempre hemos dicho que a lo mejor por tratar de solucionar un problema que parece ser que puede haber, lo estamos generando otro a priori. Entonces, vamos a planificar. Creo que de la Concejalía de Conservación Urbana ya se ha llevado a cabo toda la documentación de contratos, previsión de materiales y demás, y estará previsto antes. Lo que yo no sé, y no puedo aventurarme a decir, y no voy a decir, es si, además de haber hecho la barbacana, el acceso y la señalización y tener todo el tráfico, va a estar puesto a disposición o no, porque eso será en función de cómo evolucione el tráfico. Yo creo que bueno, vamos a dar un voto de confianza también a los informes técnicos y a la planificación que se ha hecho. Y si vemos que es necesario, pues estará la obra terminada y prevista para poder dar paso al tráfico por esa calle. Insisto, creo que calle Bahamas con calle Albedro, para dejarlo claro. En cuanto al canon del agua, yo no he recibido escrito, no puedo decirle en este momento si se ha dado respuesta o no. Revisaremos el escrito y, desde luego, pues habrá que responderlo. Sí que puedo decir al respecto, porque creo que la pregunta venía dada por qué pasa o cómo se garantiza el suministro cuando no hay luz, ¿verdad? Es lo que se garantiza, venía a pedir. Bueno, el otro día hubo un evento, miércoles, creo que fue el miércoles de la semana pasada, precisamente en el barrio del Señorío, que hubo un corte programado en el tiempo que iba a ser mucho más pequeño que luego fue y que supuso que no nos quedáramos sin agua, aunque fue afectó directamente a las bombas del depósito Señorío, pero se pudo dar agua y se dio agua del depósito Sau 13 y del depósito Adesa, y aunque con menos presión de lo que debería, el suministro estuvo garantizado. Es verdad que no, en los bloques en los pisos altos no llegaba con la presión habitual, pero sí que hubo agua. Simplemente comentarlo al hilo de la pregunta. Pero en cualquier caso la respuesta es: revisaremos el escrito y habrá que contestar, si no he contestado ya, a este escrito. Y en cuanto, creo que solo me quedaría recoger, a modo de entiendo, la avenida de Barajas sin luz, que no sé ahora mismo. Si dicen que sigue sin luz, pues seguirá, lógicamente, pero que lo revisaremos. Creo que estaría todo respondido. Pues
Muchas gracias, Rodri. Yo creo que seguro, están todas las respuestas o todas las preguntas respondidas. Así que llega el turno de las personas que han asistido. ¿Hay alguien del público que quiera tomar la palabra? ¿No? Pues muchas gracias a todos y se levanta la sesión.